Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, hoy un poquito más tarde de lo habitual. Decíamos ayer, decíamos hoy, escribíamos hoy sobre esos conflictos, ese follón entre Vox y PP que parece que cada vez es más confuso. La palabra clave, prioridad nacional. Hoy saben que en el Congreso se ha votado que no, mientras en las comunidades autónomas se ha llegado a un acuerdo en Aragón con esa palabra como elemento fundamental. Al final, esto de prioridad nacional no deja de ser lo mismo que el American First de Donald Trump. Y no sé, vamos a intentar hacer hoy va a ser un programa muy reflexivo. Vamos a intentar hacer una reflexión entre todos. Si uno viaja por el mundo, se da cuenta de que hay servicios que no puede uno acceder, obviamente. Imagínense que nosotros pudiéramos ir mañana a cualquier país del mundo y nos pudieran dar, pues, simple y llanamente dinero por estar allí. Y viéramos, por ejemplo, cosas como las que están sucediendo estos días, que resulta que para tú pedir una gestión en tu ayuntamiento tienes que hacer una cita previa, por citar un ejemplo muy claro, y ahora la gente se arremolina en colas. Hombre, prioridad nacional, llámenle como quieran, American First, no sé cómo decirlo, pero creo que todos estamos de acuerdo que lo primero deben ser los nacionales de un país. Y eso, pueden ponerle el nombre que quieran, pero está claro que así debe ser y así pensamos que la mayoría de ciudadanos piensan en este país. Porque esto, la regularización, ya lo vamos diciendo días, es una locura, decimos con todo el respeto, que nadie interprete mal. Y es el Supremo el que ha aceptado las últimas horas la petición de la Comunidad de Madrid, donde piden de medida cautelar que se paralice la regularización. Puede ser complicado, lo sabremos durante las próximas horas. Lo lógico, coherente es que no se paralice, digo por el follón que podría significar, pero, oiga, los jueces a veces tienen decisiones bastante coherentes. Cosa que no tienen los partidos políticos, porque hoy hemos visto a la señora de Junts, a la señora Nogueras pedir elecciones, mientras Sánchez hablaba de dos países, Cataluña y España. En fin, señora Nogueras, decíamos que iba a ser un programa reflexivo. Si quieren elecciones, simplemente voten a favor de una moción de censura donde se obliguen a poner elecciones. Mire que es fácil, mire que es fácil. También no sabemos si fácil, pero era evidente que la Fiscalía pediría el archivo del caso de Begoña Gómez, y aquí deberíamos reflexionar sobre cómo ha funcionado la Fiscalía en este caso. Porque cambia mucho la historia. Hay dos conceptos que deberíamos valorar. Uno, si la Fiscalía, por motu propio, ha decidido que esto no tiene recorrido, que pasa alguna vez, vamos a ser sinceros, o que alguien les ha recordado que esto no tiene recorrido. Porque si alguien les ha recordado que esto no tiene recorrido, que es la opción más factible, más viendo, por ejemplo, eso que se está hablando de la compra de testigos del próximo juicio del hermano, dándoles cargos y todo eso, estaríamos nuevamente ante la chapuzada del entorno del presidente, que se creen intocables. Lo creyeron con lo del hermano, lo creyeron con la cátedra de la mujer, lo creyeron con las mascarillas de Ábalos. Y al final, todo acaba saliendo. Vamos a ver y reflexionar sobre este punto. Hablaremos también de algo que hoy ha generado muchos comentarios, el tema de la famosa gira del Puyot. Nosotros hemos recuperado que hablamos de ese tema allá por el programa de Negri. Imagínense, en el 2021 ya dijimos que esa gira era marketing y que no había existido. Pero como nosotros nos inventamos las cosas, pues ¿qué quieren que les diga? Ahora son grandes exclusivas. En fin, cada uno tiene los proyectos de vida que desea. Lo cierto es que esa gira, como explicamos en aquel momento y luego hemos explicado en alguna ocasión más, incluso lo hemos puesto y lo explicamos en un artículo escrito en el 24, realmente fue un invento de la señorita Fumayas, o Fumayas, no, Verónica, o Fumanal, perdón, para crear una historia que encajara con gente de, perdón, pero así lo usamos en su momento, con gente de poco recorrido que necesitaba batallas épicas,
vamos a decirlo, como si esto fuera la época del Cid Campeador y historias de estas. Y la realidad es que Sánchez se desplazaba pues en tren o en avión la mayoría de ocasiones, y en los alrededores de Madrid pues en el coche, como ha salido hoy, que dejan aparcado a unos kilómetros de las sedes para aparentar ser una persona normal. Lo cierto es que Sánchez había fracasado en todas las elecciones. Esa parte sí que creemos que es interesante. Estaba en una depresión de caballo, y la presión de su mujer para ponerle dinero a cambio de que hiciera algún gesto que le honrara, que no esa vida miserable que había tenido hasta entonces. Recuerden, consejero de Caja Madrid, aburrimiento, pocas cosas había hecho en la vida, mujeres, nada más, como cantaba aquel, me gustan las mujeres, me gusta el vino. Pues Pedro Sánchez pues iba por ese camino de Dios, vamos a decirlo así. Le iluminó su señora, y toda su vida es una mentira. Lo del Peugeot, lo de ser jefe de gabinete de Westerbork en Bosnia, todo es una mentira. Y esto solo nace de una mente enferma. Hablaremos del juicio también de las mascarillas, donde, por si alguien tenía dudas, ha quedado cada vez más claro, y hoy más todavía, que hay dos frentes: el frente de Koldo, el frente de Ábalos, por llamarle de alguna manera. Y es importante recordar dónde se va a colocar Aldama, porque fíjense que lo están moviendo para ver a qué lado se arrima. Está claro que el frente de Ábalos, hoy con la participación incluso de gente de ministerios, mientras el frente Koldo con su abogada hoy cargando contra el gerente del PSOE, dejan claro que es una guerra fratricida. El problema es que esto que vemos nosotros, los jueces también lo ven. Y la sensación es que ambos mienten, pero ambos, ojo al dato, no acaban de decir la verdad, ni ellos ni sus testigos. Y dejaremos para el final, que saben que nos gusta un análisis un poco más pausado, aunque hoy no será pausado, esa decisión de la Audiencia Nacional de volver a la prisión a la exjefa de ETA en Boto, también a otro terrorista. Pues ¿qué quieren que les diga? Es una manera de poder decir que se puede confiar en la justicia. No puede ser que los que ordenaron, los que mataron, estén libres en la cárcel, libres en la calle, por acuerdos políticos con el gobierno al que mataban a sus miembros. Los jueces ponen un poco de criterio en un país sin criterio. Un país sin criterio, y empezamos ya donde la prioridad nacional, que parece una palabra maligna, vamos a decirlo así, porque la escuchas en ciertos medios y parece que estás ofendiendo a la gente. Uy, prioridad nacional, por favor, ¿por qué tiene que tener más derechos un español que una persona que viene de fuera? Y nosotros nos quedamos un poco así y pensamos, claro, nosotros cuando viajamos a ciertos países y tenemos que enseñar el pasaporte, ¿para qué cojones lo hacemos, no? Oiga, que somos nosotros, entramos aquí y de paso pedimos que nos den dinero, que nos atiendan en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no pasa en ningún lado, pasa solo en España. Se enfrascan en ese follón que tienen Vox y PP y Vox, y que se plasma en la palabra prioridad nacional, que saben hoy ha sido negada en el Congreso, mientras es la base de los acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón. Y la verdad, no se entiende, y lo decíamos ayer, lo insistimos hoy, que estos dos partidos no entiendan que tienen un mandato democrático y que deben ir de la mano. Hoy escribíamos sobre el tema poniendo ejemplos muy prácticos, como los de ayer. Oiga, ¿cuántas parejas ustedes conocen que siguen viviendo juntas por pagar la hipoteca o porque los niños no se enteren? O lo que sea. Pues muchas más de las que hay. Y los políticos parece que demuestran, con su incapacidad para algo positivo, que es gobernar España, de no llegar a acuerdos en que no han tenido vida ni saben exactamente qué deben hacer. Que sea prioridad nacional o no sea prioridad nacional o lo que quieran llamarle, oiga, al final es una realidad. Prueben ustedes de irse
digo países al azar donde hemos estado, a Canadá u otros países de Asia, por ejemplo, y planteen que tienen un problema médico. Hundirían las empresas de seguros. En España deben estar hundidas. No es normal que se colapsen los servicios del país y que, peor, los ciudadanos del país seamos los ciudadanos de segunda. Porque miren, hoy nos comentaban anécdotas, por llamarlas de alguna manera, que sorprenden y bastante. El otro día a nosotros nos tocó, por ejemplo, por decirle una cosa muy clara, ir a una cita con un ministerio y tuvimos que pedir la cita previa. Luego llegamos, no solucionaron nada. Eso es otra historia que no viene a cuento ahora. Pero te sorprende de que los ciudadanos de este país pidamos cita previa, que es un estorbo, que es una vergüenza, porque no te la dan para los 5 minutos, mientras que otros pueden hacerlo haciendo colas. Que no digo que es un mejor modelo, pero ¿en cuántas instituciones públicas se atiende sin cita previa? Por citar el ejemplo más claro, ¿por qué los españoles somos ciudadanos de segunda? Ya no hablamos del tema de las cárceles, donde pretenden regularizar a personas que están en prisión preventiva, que habitualmente un juez no pone en prisión preventiva a alguien por nada. Estamos delante de una locura con la excusa de algunos de la bondad, de que claro, no sé qué, hay que regularizar a todo el mundo, y uno piensa con frialdad, ¿qué pasa en Europa? Por citar el ejemplo más cercano, ¿son todos, unos hijos de puta que no quieren regularizar a esta pobre gente? Y aquí tenemos a don Sánchez, que es un héroe, que quiere arreglar el mundo. Hombre, quien se quiera creer ese argumento, está muy bien, pero la triste realidad es que si tú incorporas a un sistema, y piensen incluso en física, si tú tienes un sistema que ya va colapsado por sí, una botella de agua, para entenderlo más rápido, que la tienes hasta reventar, estas de 1,5 litros, que te cuesta cerrar la tapa sin que caiga agua, y de golpe dices que quiero meter medio litro más, pues señores, no cabe. No cabe. Y probablemente, cuando diga alguno, no, es que claro, esta gente va a aportar. Oiga, los que quieran aportar y vayan a trabajar, adelante. Con su contrato de trabajo, como se hace y se ha hecho casi siempre. Decimos casi siempre por si alguno nos dice que hay momentos que no. Y cero problemas. Pero este país que es con una endogamia brutal, con gente que está aquí cobrando por no hacer nada, quizá tiene un problema también grave, conceptual. Queremos importar, regularizar millones de personas cuando tenemos millones de personas que aquí no trabajan. Y cuando, por cierto, estamos destruyendo a empresarios autónomos, hoy han salido cifras de la OCDE, que somos de los peores países de Europa y de la OCDE, y no sé si es que pretende el presidente Sánchez hacerlos a todos funcionarios, porque las empresas están tan exprimidas que no contratan o apenas contratan. Esa es la triste realidad, y esa es la realidad que debería ser el símbolo, si quieren, la línea que una a PP y Vox para demostrar que están en el cambio. Que la palabra sea prioridad nacional, que le guste más a Vox, le guste menos al PP, al final es la real. Porque un país, aunque algunos no lo entiendan, se cohesiona, se basa en sus ciudadanos. Y esa realidad que incomoda últimamente a la izquierda es la que manda no solo en Europa, sino en todo el mundo. Debe la oposición espabilar, no centrarse tanto en palabras, sino en hechos.
Porque además la regularización pues se está llevando a unas situaciones un poco caóticas, por ser fino y delicado, ¿eh? Fíjense además que hoy ha sido aceptado por el Supremo el recurso de la Comunidad de Madrid y debe decidir, suponemos en las próximas horas o días, si paraliza la regularización hasta comprobar si entra dentro de la legalidad o no. Conociendo este país parece que es complicado, pero sería un golpe claro y contundente, y además la parte más interesante, otras comunidades han recurrido, que quien está articulando este movimiento es la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso. Ustedes imaginen qué sensación podría dar que Ayuso volviera a paralizar una actividad de Sánchez. No la oposición, porque Ayuso en principio es la líder de su comunidad, sino una presidenta autonómica. Son de esos movimientos que a veces no se entienden, pero que tienen una lectura muy fácil y sencilla. De la misma manera que hemos dicho que PP y Vox, Vox y PP, deben entenderse los hechos se notan cuando uno camina, cuando uno hace cosas, cuando uno representa a sus ciudadanos. En el Congreso, con el pollo habitual de la sesión de control, hoy hemos tenido a Nogueras que dice que debe haber elecciones, Nogueras de Junts, ya saben, la chica esta intelectual, mientras lo que ha logrado de momento es que Sánchez hable de dos países, Cataluña y España, pero de elecciones de momento nada. Pues señora Nogueras, qué fácil es. Ustedes dicen mañana, queremos elecciones, vamos a apoyar cualquier iniciativa de cualquier partido, no vamos a mirarles a los ojos que presente una moción de censura donde el punto único sea las elecciones. Miren que es fácil. Y a partir de ahí, tirar adelante. Además, técnicamente es fácil también para el PP. Lo decimos sin el apoyo explícito de Junts, que ya insinúa en muchas ocasiones este tema. ¿Con qué cara diría Junts? Imagínense que la presenta mañana fijo. ¿Con qué cara diría Junts que no la apoyan? Si en la presentación recuerda al PP que su única voluntad es que haya elecciones. Ojo, que aún son capaces de perderlas si nos fiamos de Tezanos, pero eso ya sería otra historia. Pero fíjense que hay margen de maniobras desde hace muchas semanas y meses, aunque algunos parezca que vivan exclusivamente en no hacer nada. Y este periodo deberíamos empezar a pensar, hablamos de aquí unos años, en reflexionar cómo se dieron ciertas instrucciones. Porque miren, cuando apareció el tema de peinado, recuerden los 5 días famosos de Sánchez, de la señora Begoña, pues lo que decían que era todo fango, recordarán, que todo era mentira, pam, 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 pam. Y al final había un argumento muy importante, muy interesante, que es cómo se dan las instrucciones para que estas cosas sucedan. Vamos a poner 2 ejemplos que son muy prácticos. ¿De dónde nace la idea? Porque ustedes se imaginan al famoso von Karajan, al hermano del presidente, viviendo por ahí, por Rusia, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, y luego de la madre de su hijo, y la realidad cercana, cena de Navidad, cualquier cena. Pedro dice, me gustaría volver a España. Claro, porque eso sale así. Ustedes se imaginarán que no viene un señor de la Diputación de Cáceres y le dice, de Badajoz, perdón, y le dice al presidente, hola, presidente, oye, he pensado que tu hermano lo podemos colocar aquí. No, eso no funciona así, eso va al revés. De la misma manera que nadie se piense que viene el señor rector de la universidad y dice, hoy he pensado que tenemos una dulce doncella llamada Begoña Gómez, que es una intelectual del carajo, vamos a darle una cátedra. No,
Eso tampoco funciona así. ¡Oh, la han imputado! Somos la fiscalía. ¡Hoy! ¿Cuántos errores ha cometido Peinado? Vamos a decir que la absuelvan. Tampoco funciona así. Y habría que ver, de qué es donde queríamos llegar, si todo eso sale de la boca del presidente Sánchez. Porque está claro que todos son temas personales de Sánchez. Coño, Begoña, déjame en paz, que eres muy pesada. Ya habla con el rector y que te den una cátedra y deja de marearme, que yo tengo que ir a Zaragoza. Coño, hermano, que sí, que eres muy bueno, eres tan bueno que no te ha contratado nadie. Ya hablaré yo allí en Badajoz con este, que luego lo vamos a quemar. El pollo, nadie sabe dónde está, el candidato de Extremadura, recuerden, no nos acordamos ni de su nombre. Y ya te buscamos un sitio allí, que total, esto es lo que se hace habitualmente. Estaría muy bien y sería muy interesante ver ese recorrido de la transformación de una idea en una realidad. Porque eso no es una línea unidireccional. Mueve mucha gente y está claro, y centrándonos en el caso de la petición de archivo de la Fiscalía, que deja rastro. Recuerden que hasta el fiscal general anterior tuvo que fulminar su teléfono por aquellos mensajes, llamadas que hizo en medio de un partido de fútbol. Aunque la clave era quién le había dicho a él que lo hiciera, porque el fiscal general no tenía la capacidad de decidir nada de forma individual. Tampoco la señora Begoña, tampoco el hermano, tampoco, por si alguien lo dudaba, la Fiscalía en su decisión de intentar archivar todo. Esto al final nos lleva a una sola persona, al artífice de toda esta violencia intelectual, a Pedro Sánchez, que explicamos aquí. Hoy ha aparecido en un diario, en The Objective, el famoso tema de la gira del Puyol, que era marketing falso. Lo explicamos aquí en la época negra, hace 5 o 6 años, cuando a nadie se le ocurría esas cosas. Lo explicamos luego en un artículo del 2023-24, lo hemos puesto ahí por Twitter, que quiera leerlo. Y la realidad es que era un invento de la señora esta que salía antes. Yo hace mucho no la vi en televisión, Verónica Fumanal creo que se llama, que era la que llevaba toda la campaña de marketing, bien pagada por el suegro, donde pensó que había que buscar algún buen argumento. Ojo, y está bien pensada la historia, no vamos a negarlo, hay que tener imaginación, de trasladarlo a una cosa humana. Y obviamente no podía ir con el Mercedes que tenía el señor Sánchez, ni el del amigo, ni nada parecido, porque claro, quedaba un poco mal plantarse con un Mercedes diciendo que eras un muerto de hambre y un desgraciado. Y se inventaron la gira del Peugeot con el coche de la señora. Realmente, lo explicamos, hay gente que nos lo ha explicado, por ejemplo en el País Vasco, Bilbao, que llegó en avión, fingió luego que venía en coche, lo explicó en 40 historias, hizo fotos. Lo de siempre de Sánchez, inventarse su vida. Su vida, quizá daría para una biografía. Les aseguro que el segundo libro, que estamos ya trabajando en él, no va de Sánchez. Sí que va de Sánchez, pero no va de Sánchez, de su biografía, aunque podría ser interesante, porque uno entiende que alguien que se inventa su pasado, que se inventa su cargo en Bosnia, que se inventa su doctorado, que se inventa sus funciones de profesor, etcétera, etcétera, también se inventaba en aquel momento su futuro. La realidad, la hemos dicho más de una ocasión, el señor Sánchez, hijo de papá, colocado en el partido, un don nadie que se deprimió tras no conseguir introducirse en ningún gobierno, pues acabó siendo sustituto de diputados, no consiguió su acta nunca, la última con Solves, si no nos equivocamos. Fue consejero de Caja Madrid, era una bala perdida. Hasta que su mujer y su padre decidieron que había que financiar a este chaval la campaña, porque como es guapo,
Pues a lo mejor hay suficientes idiotas en este país de no buscar en su historia real y creerse sus mentiras. Y al final saldrán todas sus mentiras, sus miedos, sus histerismos, que ojo, esto cuando salga va a ser muy divertido, su forma despótica de tratar a la gente y sus complejos, que son para echarse unas risas. Un personaje mediocre, un personaje faltón, un personaje indigno de ser ya no solo presidente, sino de haber llegado a tal alto cargo en un partido político supuestamente serio. Decimos supuestamente serio porque están enfrascados en tantos frentes que al final tampoco tienen muy claro por dónde deben actuar. Y de esta manera la guerra en el juicio de Mascarillas hoy ha visto un nuevo capítulo donde la abogada de Koldo ha cargado enseñando recibos, etcétera, contra el exgerente del PSOE. Por si alguien dudaba que era una guerra entre los Koldo y los Ábalos, como si esto fuera una batalla histórica, donde, por cierto, no se sabe muy bien en qué frente van a poner a Aldama, pues queda nuevamente en evidencia. Cada uno buscando lo suyo y Ábalos, curiosamente, siguiendo apostando por el partido, porque sabe que más allá del partido no tiene nada. Lo que a veces parece que no sepa Ábalos es que el partido lo va a dejar tirado. Van a intentar obviamente ningunear todo, van a intentar nuevamente suspender juicio, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, solo un ignorante puede atender esas explicaciones. Suerte que tenemos cosas que aún funcionan en este país. Ya ha sido hoy la Audiencia Nacional que ha devuelto a la señora Amboto, decimos señora porque saben que somos, intentamos ser educados, a una terrorista asesina, vamos a decirlo así de claro, a la cárcel tras haberla dejado en libertad, pues, el Partido Socialista del País Vasco, sí, ese mismo que mataban a los suyos, pues había decidido que debía disfrutar de servicio de libertad algunos días de la semana. Pues ha sido la justicia la que ha decidido que no. Nos alegramos mucho, no porque pensemos que las cosas no tienen que cambiar ni todo eso. Al final, seamos sinceros, si tú eres un criminal y esta gente es criminal, no vale que te den rienda política y libertades a cambio de tu apoyo, porque eso dice muy poco de ellos. ¿Dónde está la guerra que quería, la independencia, todas esas majaderías, perdón? No, estos al final lo que quieren es vivir bien, tranquilos, y pensar que hayan matado a gente que ya no está, no tiene que tener condena. Y eso, lamentablemente para ellos, y por bien de la justicia, no funciona así, a pesar de los partidos políticos. Hoy hemos llegado más tarde de lo habitual, lo lamentamos, vamos a emplazarnos mañana. Mañana saben, día de San Jordi, aquí en Cataluña, festivo. Bueno, no es festivo, nunca ha sido festivo, pero el día de la rosa, del libro. Un día bonito. Pues nos emplazamos a mañana a la noche para seguir explicándoles historias que van sucediendo y que hay cada vez que analizar más. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.